Hora 13. Estamos de vuelta con su programa Hora 13, con nuestro invitado especial que anunció a Mauri Reina antes de los comerciales, el diputado José La Luz, un amigo y compañero de muchos años. José, ¿cómo estás? A José le vamos a entregar un premio porque te trajo de vuelta. Bienvenido, José. Sí, porque Dimitri estaba de su cuenta, tenía como... no venía aquí. Bueno, no, gracias por invitarme. Yo soy amigo de ustedes, estoy a su orden, me encanta hablar por los medios, es lo que más disfruto. Y me encanta discutir ideas e investigar procesos sociales. Y estoy a la orden para lo que necesiten de mí. Es la segunda vez que vengo al programa y me siento muy bien aquí, ¿no? Gracias, José La Luz. Dimitri, no abandone tu espacio, que después lo va a ocupar. No me di cuenta, trajeron un sustituto de una vez. Después que andan quejando, dije que no le dan espacio. Trajeron un sustituto y lo anunciaron. José, yo quisiera de una vez preguntarte por el Falcon Heavy. Yo no sé si tú has hablado de eso hoy. Hoy hablé un poco, estaba en una conferencia en la Fuerza Aérea. Genial. Y hablé un poco, pero mañana en mi programa del Showroom Digital vamos a hacerle un reportaje al proyecto del Falcon Heavy y vamos a hablar del proyecto de SpaceX, de Elon Musk y de Tesla. Se inicia con el lanzamiento del Falcon Heavy en una nueva era de exploración espacial para la humanidad. Totalmente. Todos sabemos. Y yo creo que están dadas las condiciones para que nosotros empecemos a explorar el espacio con objetivos verosímiles. ¿Me explico? Están dadas las condiciones, estos tipos no están jugando y yo creo que es cuestión de tiempo para que nosotros tengamos colonias en Marte y en la Luna, sobre todo en ambiente controlado, porque ahí no hay condiciones para la vida humana, ¿no? Y el cuerpo humano no aguanta salir del espacio, de la Tierra. Para poner en contexto este tema con nuestra audiencia, porque tenemos la promesa también de ser una revista educativa. El Falcon Heavy es un cohete que diseñó y puso en órbita este emprendedor, este científico Elon Musk, y que puso su propio vehículo en órbita. Bueno, lo que pasa es que las naves tienen que llevar unos bloques para equilibrar el peso. Que usan concreto generalmente la nave. Entonces lo que él dijo fue, bueno, déjame yo entonces lo que hacer es crear poner un Tesla, un Roadster. Pero hay cross marketing, porque está poniendo su marca. Bueno, acá, hermano. El tipo a Tesla a Elon Musk hay que estudiarlo, es uno de los tipos que yo más admiro. Y ahora la gente entiende por qué Tesla se quedó en el consejo de asesores de Donald Trump. Exactamente. Porque es que el proyecto SpaceX y el proyecto Tesla y el proyecto Solar City, todos esos proyectos son de él, no pueden operar sin el vínculo con el gobierno y con el Estado. Dice una amiga que ese es el Tony Stark de la realidad. Yo creo que sí, a él le dicen el Iron Man de carne y hueso. Entonces el tipo tenía que quedarse vinculado al gobierno de Trump porque es la única forma de que proyectos como este puedan realizarse, porque depende mucho de la influencia del gobierno. Pero lo más genial de este cohete, porque escúchame, es que es reusable. O sea, los propulsores ponen el cohete en órbita y vuelven y aterrizan los dos. Los únicos son reusables son los de él. Y aunque hubo un fallo, porque el cohete central se cayó en el mar, en sentido general fue un éxito, porque este era un proyecto que él mismo decía que tenía un 50% de probabilidad de tener éxito. Es interesantísimo lo que estamos viendo como generación en materia de exploración espacial. Con José podíamos hablar desde lo que está pasando en la estratosfera hasta lo que está pasando en la Tierra, sobre todo en el patio aquí. Y específicamente voy a hacerle una pregunta sobre un tema que tú mismo trajiste y que estamos un poquito mencionando fuera del aire. En los últimos días se han visto algunos pronunciamientos y también algunas informaciones que muestran la realidad o una parte de la realidad de la inmigración ilegal en este país, sobre todo de indocumentados, ¿no? De indocumentados haitianos. ¿Cuál es tu percepción, tu visión del tema migratorio dominicano y del tema haitiano en general? Bueno, yo pienso que nosotros debemos gardear a los haitianos como Kawhi Leonard gardea en la NBA. O sea,
Yo pienso que nosotros debemos gardear el tema haitiano, no hacer... Explícame esa analogía ahí que me quedé con... Bueno, el mejor defensa del año pasado en la NBA fue Kawhi Leonard, el jugador de los San Antonio Spurs. Entonces, tú tienes que gardear Haití. Nosotros no podemos vivir de espaldas a Haití, Eso es como cierto. vivimos de espaldas al mar. Esos son de nuestros errores históricos. Tú tienes que vivir de frente, porque el hecho de que tú seas anti-haitiano, o el hecho de que tú digas que hay un proceso de balcanización, o el hecho de que tú digas que los haitianos nos van a quitar nuestro país, no va a resolver el problema. Pero que ese es un... No, el problema tú lo tienes que abordar, lo tienes que estudiar y lo tienes que gestionar. Entonces, ¿cómo tú lo abordas? ¿Cómo tú lo gestionas? ¿Y cómo tú lo enfrentas? Bueno, nosotros, Volker sabe que tenemos un método de trabajo que pone la información como primer requisito. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema haitiano para entenderlo? Estudiarlo. Yo no puedo ponerme aquí a reproducir lo que publican los medios tradicionales, porque los dueños de los medios tradicionales son los grandes beneficiarios del desorden migratorio de Haití hacia acá. Entonces yo tengo que estudiar el fenómeno. Hasta que yo no estudie ese fenómeno, yo no empiezo a sacar conclusiones. Y lo que yo he estudiado del fenómeno, ¿qué es lo que me indica? En el 1915 Estados Unidos invadió Haití. En el 16 nos invadió a nosotros. En el 1915, hace ya 103 años, empezó la migración para acá. Y esa migración fue aprovechada por los líderes dominicanos incipientes. Estados Unidos tenía lo que se llama el proyecto de la caña del Caribe, el proyecto del azúcar, quería cogerse Cuba, que lo cogió con el tema de la enmienda PLA, tenía Puerto Rico, que lo consiguió en la guerra dominico-hispana, y tenía Haití invadido y República Dominicana invadido. Era un proyecto azucarero que en la Segunda Guerra Mundial lo abandonaron, porque la tecnología que se desarrolló para la guerra permitió desarrollar sustitutos del azúcar. Ellos tenían azúcar de remolacha, azúcar de zanahoria y sobre todo azúcar de maíz. Y ya no era tan estratégico el proyecto de la caña del Caribe y lo abandonaron. Estados Unidos compró los ingenios norteamericanos aquí, Trujillo, se asoció con los gringos y entonces los socios de Trujillo empezaron a contratar haitianos. Después que Trujillo hizo el corte del 37, que mató muchísimo, Trujillo se convirtió en empresario azucarero y empezó a traer braceros haitianos para acá. ¿Asociados con quiénes? Con los Vicini, que eran socios del gobierno desde mediados de 1800, y con los de la Romana, y empezaron a negociar con los italianos. El ingenio CAI se llamaba Ingenio Italia. Trujillo le cambió el nombre para que Hitler no lo confiscara. Entonces, ese conglomerado de empresas le hicieron que Trujillo cambiara su actitud frente a Haití. Antes los perseguía y después empezó a contratarlo como esclavo. Cuando matan a Trujillo, los gobiernos que vinieron después del 66, Balaguer y el PRD, siguieron reproduciendo el modelo trujillista de contratar haitianos en una asociación con la dictadura haitiana. Yo le voy a decir algo muy serio a ustedes aquí. Milton Ray Guevara, que hoy es el presidente del Tribunal Constitucional, era ministro de Trabajo en el gobierno de Jorge Blanco. Y yo tengo órdenes de Milton Ray Guevara firmando acuerdos laborales con los Duvalier para traer haitianos para acá, cortar caña. ¿Cortarle caña a quién? A los empresarios dominicanos. ¿Sobre qué base? Sobre la base de pagarle no a los haitianos, a Duvalier. Yo estoy diciendo que me responda públicamente, se lo voy a buscar. ¿Tú sabes quién era el consultor jurídico de ese gobierno? Esquea Guerrero. Y tú sabes por qué yo te estoy diciendo eso, porque Esquea Guerrero publicó un artículo ahí ayer. Entonces, esos haitianos se iban quedando aquí cuando empezaban a reclamar agua para beber, baño para hacer pipí y pupú y cama para dormir. Entonces lo tiraban para la calle porque ya eran mañosos y eran, ¿cómo se llama? Revoltosos, empeñaban a exigir derechos. Lo tiraban para la calle y traían haitianos vírgenes que no protestaban, que no reclamaban, que lo que tenía era hambre. Esos haitianos que se iban de alguna manera dominicanizando y decían, pero yo quiero que me paguen, yo quiero
ir a un hospital a curarme si me doy un machetazo cortando caña. Mandar a Esos los niños a la haitianos escuela. se quedaban flotando en la economía y entonces los absorbía el sector construcción, los absorbía el sector agricultura o el sector servicio, o empezaban a vender dulce en la calle. Entonces, poco a poco, esa cultura de ilegalidad y de corrupción del sector empresarial aquí pasó de la caña a la agricultura, de la caña a la construcción, y hoy tenemos más de un 15% de mano de obra haitiana de lo que se puede registrar. Y se quedó un gran pasivo migratorio en la calle sin ningún tipo de fiscalización. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estudiar. Las autoridades haitianas y las dominicanas históricamente han sido responsables de la realidad de ambos países. De los dos. Y de la cantidad de indocumentados que hay ahora. No fue que amanecimos un día con este problema. Exacto. Ahora bien, no es un tema ni de xenofobia ni de racismo, es un tema de realidades. La realidad es que somos un país pobre que para poder hacer políticas públicas tienen un presupuesto y una realidad de un alcance poblacional y territorial. Yo no puedo hacer políticas públicas sobre el incierto de cuál es ni mi alcance poblacional ni territorial, porque va a ser inefectiva. Entonces, ante esa realidad que ya nos está desbordando, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es que yo haría si yo fuera Danilo es un estudio. El Banco Central tiene que hacerme un estudio de la capacidad económica que yo tengo de absorber esa mano de obra que está un 90% en la informalidad y en la corrupción. Porque recuerden ustedes que cuando el sector construcción contrata mano de obra haitiana, no paga seguridad social por esa mano de obra haitiana. Aquí se cayó un haitiano cuando estaban haciendo Almacenes Unidos, ahí en la Pedro A. Bové, no, en la Pedro A. Bovea con Sarasota, se cayó un haitiano y yo fui allá y le dije, yo quiero que me den la información de ese haitiano que se cayó. Todavía yo la estoy esperando. Nadie se sabe dónde lo enterraron. Nosotros somos una sociedad de derecho. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Ellos se roban la seguridad social de los haitianos. ¿Y tú sabes quién la paga, la seguridad social? Nosotros, con nuestro impuesto. Porque cuando un haitiano va sin seguro, que se cayó de un andamio, el empleador no es que paga, es el pueblo. Entonces, lo que hace ese empleador es que en la campaña te da 10,000 pesos por una cena. Es el problema. El problema principal de la sociedad dominicana es la corrupción electoral. Ese sector construcción, de Andino dijo una vez, no, si sacamos los haitianos se cae el sector construcción. No, mentira, no se va a caer más. Lo único que usted en vez de tener 3 helicópteros va a tener 2. En vez de tener 5 villas va a tener 3. En vez de tener 4 yates va a tener 2. Y va a pagar la seguridad social. Entonces nosotros yo no concibo una sola actividad económica que no esté dentro del marco de la ley. El 58% de todas las actividades económicas en República Dominicana son informales. Y eso es un caldo de cultivo para que crezcan las migraciones. ¿Por qué a Canadá no van los migrantes? ¿Por qué? Yo creo que alguien me diga. Porque si tú pones una paletera va a tener que pagar impuestos. Tú pones una paletera, nadie te compra. Si tú no eres legal, nadie hace negocio contigo porque todo está automatizado. Entonces, si tú no eres legal en Canadá, tú te vas a ir porque tú no vas a poder comprar en un supermercado. Tú no te vas a poder montar en una guagua. ¿Por qué? Porque la guagua no se paga con dinero físico. Es con una tarjeta. Entonces, nadie te va a poder vender la tarjeta si tú no tienes ID. Entonces, nosotros tenemos que cerrarle la brecha a la ilegalidad. Yo creo que para un pensamiento progresista, que dicho sea de paso, Juan Bosch trató ese tema forma parte de la ideología del PLD. Juan Bosch tuvo una visión para increíble. Un progresista, Haití es una oportunidad. Para un conservador, Haití es un problema, porque nosotros podemos liderar los dos procesos. Liderar el nuestro y liderar el de ellos, porque nosotros somos el mercado natural de donde Haití se suministre. José, pero ¿cómo la clase política actual y la del pasado, que todavía sigue vigente hoy, puede llegar a ese punto si se beneficia de esa corrupción que tú mismo La clase dices? política no. Lo que Es que no hay un solo político que no se haya beneficiado de eso. Yo te voy a decir una cosa. Abonando lo que tú dices. ¿Qué es lo que hacen los cónsules dominicanos en Haití? Yo creo que alguien me diga. Colectar. Atención, hay que darse con los nos van a brazos. cerrar la emisora. Pero, Lo que hacen los cónsules haitianos de Trujillo para acá es vender visa a los haitianos, tirando a los haitianos aquí y ellos llevarse los cuartos en una funda negra para su casa. Pero estamos claros en eso, porque se la llevan en una funda negra porque no confían en los bancos haitianos.
La traen metido para acá por la frontera. Entonces, tú tienes un cónsul que tú le pagas $20,000 al mes. Y además de eso, el tipo te vende 80,000 visas al año a 200, 300, 400, 500 dólares. ¿Y le queda con los cuartos? O sea, imagínense ustedes que estamos cerca, bueno, ya no, porque el consulado se lo llevaron para Santo Domingo Norte. Imagínense un cónsul norteamericano, ¿verdad? Imagínense un cónsul norteamericano, mira, son 700 pesos por la visa, $700 por la visa. Bueno, de estos $700, un cónsul gringo, yo me voy a llevar 500 para mi casa. Pero tú eres diputado, José, ¿por qué no lo interpelamos a los cónsules para que rindan cuenta? Porque yo no como diputado no puedo. ¿Y no lo puede promover tampoco eso? Bueno, yo puedo porque el gobierno nuestro, tuyo y mío, hizo una vaina que se llama Fondo General. Una cuenta para que todas las instituciones públicas depositaran el dinero ahí. Cuenta única. Una cuenta única, pero eso no llega a los consulados. Pero como yo no estoy aquí haciendo política, porque las elecciones son en el 2020, yo le voy a decir algo a ustedes. ¿Cuántos cónsules ha tenido Puerto Príncipe en los gobiernos del PLD? No más de 3. Hay uno que hasta senador fue. 2. Uno Oiga, en 20 años, uno de Leonel y uno de Danilo. Entonces, díganme, así es que nosotros debemos hacer política. O sea, pero uno de Leonel, que se llama Carlos Castillo, y uno de Danilo, que se llama, déjame buscarlo aquí, porque no, Juan, Ahí sí hay dinero, compadre. Entonces esos cónsules se meten alrededor de $500,000 al mes. Miren, discúlpeme, José, discúlpeme a mis amigos en cabina. Queremos saludar a la gente que nos sigue a través de las redes sociales, la transmisión en vivo que tenemos en Facebook Live. Ovalis Romero, Norberto Gallardo, Ernesto Gómez Carela, Braulio Contera Silverio, está también con nosotros Fabricio Cabrera, Mencía Ortiz, Julio Pérez, Félix Victorino, hay Félix Victorino, nuestro hermano Félix Victorino, Junior Poche, Andy Lorenzo, que está en España en estos momentos. Hay preguntas, pero primero vamos antes de ir a las preguntas del Facebook Live, vayamos a la línea telefónica. Tenemos una persona en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes, le habla Tommy Santana Cedeño, un saludo al líder y al panel que nos está acompañando en el día de hoy. Una preguntita, dándole seguimiento a lo que José había comentado hace unos días, y tiene unos días para acá comentándolo, sobre otorgarle un estatus especial migratorio como refugiado económico, si no me equivoco, que fueron los términos que se utilizaron, a los venezolanos. ¿Qué respuesta le podríamos dar a la franja política o social que pensaría que debiéramos ser los mismos con los haitianos? Muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos un vínculo con los venezolanos. Los venezolanos tenemos un vínculo histórico con los venezolanos que se fortaleció con los gobiernos de Hugo Chávez y el proyecto de Petrocaribe. Étnico también. Pudimos haber sido parte de la Gran Colombia. Sí, también, pero tú sabes que no, porque nosotros había un vínculo de Bolívar con los haitianos que impedía eso. Entonces, nosotros a los venezolanos que están llegando aquí, nosotros tenemos que verlo como refugiado económico, claro, y refugiado político, porque Venezuela está en medio de una crisis estructural. En Venezuela no debería haber un pobre. Venezuela es uno de los 16 países más ricos del planeta en cuanto a recursos naturales. ¿Por qué Venezuela es pobre? Porque sus líderes piensan de manera subdesarrollada. No han tenido un liderazgo responsable que se ponga a la altura de un país que debiera tener los niveles de calidad de vida de Canadá. Porque en materia de recursos humanos tiene más recursos. Perdón, en materia de recursos naturales, Venezuela es más rico que Canadá. Venezuela tiene una relación poblacional, de densidad poblacional, de 30 personas por kilómetro cuadrado. O sea, son 30 millones de gente en 960,000 kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos una relación de 165 por kilómetro cuadrado. Ellos tienen una de 30 y ellos están viniendo para acá. ¿Cuál es la diferencia de que ellos vienen para acá y nosotros no para allá? En el 80 nosotros íbamos para allá a trabajar construcción por el boom del petróleo. El liderazgo de aquí es un liderazgo que ha sabido ponerse de acuerdo, y el liderazgo de Venezuela no. Y nosotros debemos darle un carácter de refugiado. Ahora, al caso de haitianos no, porque el caso de los haitianos no es por una crisis coyuntural. Los haitianos vienen aquí, aunque siempre va a haber migración. Si hay fronteras, siempre va a haber migración de ambos lados. Si los haitianos tuvieran más prósperos que nosotros,
nosotros estuviéramos migrando para allá, porque esa es la vida, la civilización y la historia de las migraciones. Sin embargo, el gran problema de la migración ilegal haitiana en República Dominicana es la corrupción. El Ejército Nacional, la Guardia, ¿cuál es su misión? Cuidar la frontera. ¿Con quién más peleamos? Con Haití, todas las veces. Entonces, ¿quién deja entrar a los haitianos aquí? La frontera. Entonces nunca han llenado las expectativas de su misión. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a dar jabón y tú le das una gallina a un guardia y te deja pasar. ¿O no es verdad? ¿Entiendes? Hay casas especializadas en preparar a los haitianos de aquí y de allá para traerlos para acá a dar luz, a trabajar en las plantaciones de guineo. Todo el mundo lo sabe. El problema es la corrupción. Yo insisto en que debemos hacer un estudio de cuánto aguanta nuestra economía y sobre la base de ese estudio empezar a crear las condiciones para decirle a la comunidad internacional cuántos haitianos legales, porque tenemos que darle derecho, como nosotros pedimos que le den derecho a los dominicanos en Nueva York. O sea, nosotros tenemos que saber cuántos haitianos aguantan la economía y ponerle un tope a las migraciones. Un tope a la migración legal. No, nosotros aguantamos 100,000 haitianos. Con su familia, por 2 serían 400,000. Ya. Los otros que queden en un estado de ilegalidad no pueden encontrar la forma de insertarse en la economía. Porque el problema es que aquí viene un chino y al otro día tiene un picapollo. ¿Entiendes? O lo que pasa en Malecón Center, que esos venezolanos ahí tenían un spa, entre comillas, que es un centro de prostitución. Pero no tiene RNC, no tiene nada. Simplemente operaba en el piso 2 y el piso 9 de Malecón Center. Y nadie se entera si no pasa la tragedia que pasó. Que la tipa se tiró de ahí arriba, ¿entiendes? Entonces, al final todo va a terminar en la informalidad y la corrupción como causa determinante de esta migración ilegal que tenemos. O sea, a propósito de corrupción, y tú tocabas la parte de el financiamiento a las campañas políticas y demás, y a propósito de la decisión reciente del Comité Político de dejar libre a sus legisladores para votar sobre la ley de partido, la parte donde no había consenso, si padrón abierto o cerrado. Hay gente que dice que ese fue un falso debate para desviar la atención sobre los problemas esenciales en nuestro sistema político, que tú lo has repetido mucho en el escenario donde tú has estado, y gente también que conocemos, muy querida, como por ejemplo mi padre Melanio Paredes, dice que el problema fundamental está, coincidiendo contigo, en esa financiación. Ahí empieza todo. Todo empieza de lo que está mal. Entonces, si tú lees a maestros como Sartori, que te decía o te dividía la sociedad en tres tipos de democracia, la política, la económica y la social, él te decía que la política era más importante porque te definía las otras dos. Por lo tanto, si esta iba mal, las otras iban a ir también mal. Bueno, dicen los marxistas que lo material determina lo social. Y en este caso, cuando hablamos de lo material, es el financiamiento electoral, el dinero. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esta decisión reciente del Comité Político? Bueno, si tú buscas mi cuenta de redes, ustedes verán que yo siempre dije desde el principio que el debate sobre padrón abierto o cerrado era un debate chatarra. Lo que había en el PLD era una falta de confianza. Sí, recuerdo. Entonces en el PLD el que está en el poder controla un 80 y el que está abajo controla un 20. No importa quién sea el presidente porque es una máquina electoral. La máquina electoral se orienta en torno a quien dirige la máquina. El que haga los cheques, el que dé los nombramientos, el que dé los decretos y el que dé los contratos. No hay valores ideológicos envueltos en el proceso. Por eso Leonel tenía un 80 cuando gobernaba y ahora tiene un 20 porque está abajo. Danilo tenía un 20 cuando estaba abajo y ahora tiene un 80%. Y si ambos gobernaron bajo el mismo sistema y el problema persistió y siguió, ¿por qué no cambiarlo entonces? Y apostar quizás a un modelo nuevo que pueda no solo transparentar la política dentro del partido de gobierno o de oposición, sino también de un sistema que permita que otros puedan tener iguales oportunidades. Porque he sido muy exitoso electoralmente. Y cuando tú tienes éxito, nadie te cuestiona. Cuando yo le digo a Leonel o a Danilo o a cualquiera de las personas vinculadas a ellos que hagamos un partido electrónico, yo tengo una propuesta escrita que se la deposité de un PLD electrónico y me dicen la luz, pero ¿para qué vamos a cambiar este PLD si hemos ganado 5 elecciones de 6? Desde el 2008 empezamos Volque y yo a construir ese partido electrónico. Desde el 2008, hace 10 años. Y tú sabes lo que ellos me dicen a mí, pero la luz, hemos ganado 5 elecciones con este partido análogo, ¿para qué lo vamos a cambiar? Y es verdad.
¿Por qué la Iglesia Católica mantiene esos niveles de privilegio irritante en toda la sociedad del mundo? Por el éxito del modelo. Cuando los modelos son exitosos, crean raíz en la sociedad y le dan la posibilidad de extenderse en el tiempo. Aunque muchas veces ya esos modelos están agotados. Es muy difícil nosotros cuestionar el liderazgo de Leonel y Danilo, porque han llevado al PLD al poder 5 veces. Pero nosotros sabemos los 4, y los que nos están oyendo, que ese modelo se está agotando. ¿Qué hacen las instituciones exitosas? Invierten en investigación y desarrollo para generar innovación. ¿Qué capítulo de investigación y desarrollo tiene nuestro partido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos investigando a ver qué es lo que está pensando la gente. Bachelet en Chile habló de partido, hablaba de nuevas mayorías. El mismo concepto de partido está en crisis. Entonces nosotros tenemos que ver todas las alternativas ideológicas. Ahora, mientras Leonel y Danilo no se agoten con su éxito electoral, nosotros como generación no vamos a tener la posibilidad de darnos ese modelo de partido que tú sugieres. Porque Leonel y Danilo controlan todo el PLD. Danilo un 80 y Leonel un 20. Sin embargo, yo pienso, porque discúlpame, que nosotros hemos tenido la oportunidad de provocar el inicio de una ruptura y no se ha hecho, José. ¿Cuál? Tú, por ejemplo, que es una de las cosas en la que he discrepado contigo en el ejercicio de tu accionar en política, pudiste haber sido la luz, como tu apellido, de todos nosotros en un proceso y no lo fuiste. ¿Cuándo? Preferiste seguir el juego al tema de los regalos dentro del PLD. ¿Cuándo? Y fuiste producto de un regalo dentro del PLD. Bueno, lo que pasa es que... cuando tú y yo sabemos que tenías la capacidad, la gente, la estructura y la historia para tú enfrentar eso en un proceso interno dentro del partido. Por lo siguiente, porque yo lo iba a hacer. A mí no me iba para nadie. El problema está en que en nuestro partido se produjo una crisis en abril del 2015. Y entonces nuestro partido, porque nosotros votamos por el comité político, eso no está puesto ahí a lo loco. Nosotros decidimos y nosotros tenemos una vaina que se llama centralismo democrático. Sí. La minoría tiene que supeditarse a lo que la mayoría decida. ¿Qué decidió la mayoría? La mayoría decidió que se extendieran las autoridades del partido al 2020 con el plebiscito del 2011. La supuesta mayoría. La supuesta no, es la mayoría. ¿Por qué? Porque votó. Recuérdate que Melanio estaba opuesto a la extensión. Promovió el no, pero ganó el sí. En una reunión del Comité Central de la que hay 600 y pico de miembros frente a 2.5 supuestos miembros de un partido. Pero ganó el sí. Yo soy miembro del Comité Central porque por mí votaron 148,000 PLDistas. ¿Le voy a tener miedo a un proceso interno? ¿Quién me va a ganar a mí? Precisamente a eso me refiero. Entonces, no se firmó un pacto que decía reelección por reelección. Entonces, si ya Reinaldo tenía un derecho ganado de reelegirse mediante un pacto que firmó el partido, ¿cómo yo le iba a desafiar? No me iban a inscribir la candidatura porque yo no tenía derecho. Porque eso le daba a Reinaldo y a todos los legisladores el derecho de reelegirse, igual que a Danilo. Pero no era más coherente de mandar competir por la diputación que aceptar el regalo. No, porque yo no quería ser diputado. Yo sé que no. Pero lo que te quiero ante el regalo, no era correcto demandarlo. Es que a mí nadie me regaló nada. Yo fui el más votado del PLD. A mí nadie me regaló nada. Lo que hizo el PLD es que en virtud de que había... Te robaron muchísimos votos, pero yo estaba ahí en una mesa. Entonces, a mí nadie me ha regalado nada. El PLD en febrero del 2016 me llama, Reinaldo me dice, Lalu, te vamos a inscribir como candidato. Pero yo tenía mi campaña hecha. De hecho, todavía el hotel Dominican Fiesta. Hay un salón ahí. ¿O me debe el dinero del salón? Todavía. Porque yo tenía mi acto montado como candidato a senador. Pero si mi partido firma un pacto, hoy yo me voy a... ¿Y con qué voto voy a ganar? Si el partido ya decidió que Reinaldo se iba a reelegir. Reinaldo no quería reelegirse. De hecho, Reinaldo me manda a buscar a mi casa una tarde de principio del 2016 y me dice, Lalu, tú tienes que desmontar el acto. Y yo le digo, coño, Reinaldo, no me digas esa vaina, yo tengo todo mi... Sí, porque mira el pacto. Y algo que... Le voy a dar este dato a ustedes. Primicia. Reinaldo, sí, esto es una primicia. Reinaldo me mostró el acta original del pacto, que nunca se ha publicado. La tiene en su casa porque él fue el que la escribió. Atención, país. Reinaldo me mostró el acuerdo entre el pacto entre Leonel y Danilo, manuscrito, porque él lo tiene, eso nunca se ha publicado. Entonces, el pacto incluía
que las autoridades que tuvieran un posicionamiento, creo que por encima del 40, no se iban a someter ni siquiera a proceso interno. Yo no tenía autorización para desafiar a Reinaldo, ni siquiera para eso. ¿Por qué yo estaba compitiendo? Porque él me dijo a mí que no iba y porque él renunció a la presidencia. Sí, recuerden que Reinaldo renunció. Sí. Entonces no es justo que tú digas que a mí me regalaron algo cuando yo estaba peleando y se produce un pacto que me obliga a aceptar la diputación. Pero yo le digo a ustedes ahora mismo y a los que me están escuchando, quien sea de la 1, del PLD, y quiera pelear por una diputación, que empiece a hacerlo porque yo no me voy a reelegir. Atención. Yo no me voy a reelegir. Otra primicia. No, a mí no me interesa volver a hacer eso. Yo no repito curso. ¿Por puso cara de... Para que estemos claros. Ustedes quieren ser candidatos, empiecen ahora, porque yo no, ese posicionamiento cualquiera lo puede tomar. Ahora, lo que ustedes pueden estar seguros, que lo que yo voy a dejar en ese congreso como huella va a ser muy difícil de borrar. Miren una muestra aquí. ¿Entiendes? Yo fui a eso con 4 proyectos. Este es el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Seguridad Perimetral. Lo tengo listo, para los que no nos están viendo y nos escuchan solamente. Entonces, en realidad, yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dio la sociedad de elegirme como su representante, pero yo fui ahí por 4 años y me voy. Y no me apego a nada de lo que hay ahí. A nada, no tengo seguro, no tengo exoneraciones, no tengo ni placa del Congreso. Nada. ¿Por qué? Porque yo no fui ahí a pegarme a eso. Cuando cumpla mi ciclo, sigo para adelante. Entonces vamos a ver lo que a uno le depara el futuro. Ese cambio de ideología que mencionaba Mauri, que muchos se han hecho eco también en los comentarios a través de Facebook Live. ¿No le brindan ni agua a uno aquí? Sí. ¿Quieren que mande a comprar picapollo chino? Yo mando a comprar Atención, chino no, que esa gente no pagan impuestos. Atención, no. Alberto Selmo. Por eso no lo compro. Ese cambio ideológico, al final la ideología tiene cierto nivel de intangibilidad, ¿no? De subjetividad, en el sentido de que está ahí, pero se aplica a través de acciones, a través de personas que aplican esas acciones. Y en este cambio de modelo, los que mantienen el modelo están con sus acciones reafirmando que no les interesa cambiarlo. Entonces nos mueve a decir, bueno, hace falta para el cambio de modelo un cambio de personas, un cambio de actores. Hay jóvenes reclamando espacio. Es más cambiar las instituciones, pero hay jóvenes que reclaman un cambio de espacio y sobre la base del mismo modelo. No están cambiando. Bueno, ustedes saben que nos diferencia a nosotros del resto de animales, la ideología. Todo el que ustedes ven que se define como antiideológico tiene un comportamiento animal. Búsquenlo. Cuando tú entiendes que tus intereses están por encima de la sociedad, tú tienes un comportamiento animal. Porque ¿qué es lo que dice el suizo Jean-Jacques Rousseau en el contrato social? El contrato social no es más que un acuerdo para sacrificar la libertad individual en pos de conseguir una garantía social colectiva. Cuando yo en mi oficina doy una orden, en mi oficina, nadie puede aquí hacer nada al margen de la ley. No importa de dónde venga. Yo pago impuestos. Para mí es un honor pagar impuestos. Porque cuando yo estoy pagando un impuesto, yo estoy contribuyendo a fortalecer el contrato social. Ahora, cuando yo me robo los impuestos, yo estoy dañando el contrato social. Ese es un comportamiento animal, ese no es un comportamiento social. Pero hay que decir que ese comportamiento es racional. Cuando tú tienes la posibilidad de cruzar una calle desde el punto donde te encuentras, y tiene la posibilidad de caminar 300 metros y coger un peatonal, ¿qué te dice el cerebro? El cerebro te dice a ti, depende de donde tú te encuentres. Si tú lo haces en Nueva York, el cerebro te dice, camina los 300 metros. Pero si tú estás aquí, el cerebro te dice, crúzate. Sí. Richard Thaler, el que ganó el premio de Economía este año, él hablaba de que el ser humano parte de la racionalidad hacia la irracionalidad de manera sistemática. Claro, el libro de él se llama The Nudge, el empujoncito. Exactamente. Yo soy un admirador de Thaler. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el comportamiento animal
es antiideológico, porque la ideología es la que crea la norma. Y en este país, ¿qué estamos viendo? ¿Un comportamiento mayoritario animal o un comportamiento mayoritario social, civilizado? Y ese es un reto que yo le dejo a ustedes. Porque realmente yo pienso que nosotros tenemos que insistir en ideologizar la sociedad. No podemos volver a una ideología en crisis que ha sido superada por la historia, pero tenemos que definir una ideología del siglo XXI. Uno de los espectadores que nos ve a través de Facebook te pregunta, ¿cuál ha sido el momento? Su nombre. Alexander Pérez nos pregunta, ¿cuál ha sido el momento más difícil dentro de la Cámara de Diputados para ti? Para mí ha habido muchos momentos buenos, sobre todo de aprendizaje. Hay gente que subestima eso ahí. Eso refleja el liderazgo del país. Ahí están los representantes del país entero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo viví un momento difícil cuando ustedes recuerdan un diputado que se vinculó a un cargamento de armas ilegales, que es de la Romana. Era una de las primeras sesiones y la presidenta de la Cámara pidió la solidaridad del Pleno para ese diputado. Recordamos eso. Y yo dije que no, porque yo estaba trabajando un proyecto de seguridad y yo no podía solidarizarme. Yo lo que no podía era convertirme en un acusador. Pero yo solamente me solidarizaba si la Cámara hacía una investigación y demostraba que él era inocente. No, que vamos a proteger. Digo, no, yo no puedo. Y yo recuerdo que ella, que tenía la posibilidad de cerrarme el micrófono, lo cerró. Y terminó la sesión abruptamente. Yo dije, bueno, la historia no va a jugar los dos, ¿qué me importa a mí? Al final, ¿en qué está ese expediente? ¿Alguien sabe? Buena pregunta. Entonces yo tenía la razón. Ese fue un trago amargo porque yo no quería empezar a la Cámara peleando. Luego, otro trago amargo fue cuando yo rechacé el seguro de ARS humano porque tenía demasiados privilegios. Y yo dije que dónde estaba el contrato, la licitación para escoger esa empresa. Bueno, voy a cumplir en mayo 2 años y nadie me la ha dado. Yo esperaba la solidaridad, no solamente de mi bloque, sino de la sociedad que vive hablando de transparencia. Entonces nadie se solidarizó conmigo porque ARS Humano paga publicidad en todos lados. No se atreve a criticarlo. Entonces yo no acepté el seguro. De hecho, no lo tengo. Yo tengo mi seguro que yo pago antes de entrar. Entonces, ese fue un momento muy difícil porque fueron discusiones internas muy fuertes que se produjeron, porque alguien respondió invitando a ARS a convencerme de que ellos tenían la razón y yo nada, lo mandé para el carajo y seguí mi camino. Entonces, pero también ha habido muchos momentos de satisfacción en la Cámara, por ejemplo, la ley de exoneración de vehículos, que la sometimos el año pasado, generó un movimiento de reflexión en torno a eso. Sometimos el proyecto para que el sur tenga un equipo de béisbol. Todavía no se ha conocido. Que incluso no te he escuchado hablar de pelota este año. No, porque yo estoy en una huelga cualitativa. Porque yo creo que si el Cibao tiene 2 equipos, el Este tiene 2 equipos, y la capital tiene 2 equipos, coño, el sur por lo menos debe tener 1, porque dice Benedetti que el sur también existe. Entonces se dan las condiciones, el gobierno puede financiarlo con un capital semilla y podemos hacer un equipo para el sur, y yo le propongo al gobierno que haga un estudio de factibilidad. Propusimos también la resolución para que el día 12 de noviembre sea declarado Día de la Transparencia en honor a Lutero, que hizo la primera denuncia de corrupción de la sociedad moderna en el 1518 con la Reforma Protestante, y ahora vamos a someter este proyecto y realmente yo me siento bien por el balance que he logrado hasta ahora y yo creo que es más positivo que negativo lo que yo he vivido en la Cámara, además de que a los legisladores les pagan muy bien, ¿entiendes? Me pagan bien, no tengo problema económico y no tengo que corromperme tampoco, porque el que se corrompe es porque no se complace con nada, hermano. Porque en realidad ahí, con lo que nos pagan ahí nadie tiene necesidad de hacerlo. Pregunta un amigo aquí en la transmisión en Facebook, Tony, que si tus propuestas son tan innovadoras sobre seguridad perimetral a propósito de tu proyecto de ley que dice que vas a presentar ahora cuando se aperture la nueva legislatura, ¿por qué tu propio gobierno no las ha asumido como tal? El PLD nunca ha estudiado la seguridad, porque el Juan Bosch
vivió una época donde la inseguridad la aportaba el gobierno. Entonces, por default, si el PLD llegaba al gobierno, la inseguridad iba a desaparecer del esquema. ¿Por qué yo digo que la inseguridad la aportaba el gobierno? Porque el gobierno de Balaguer perseguía a los jóvenes por ideología. Entonces, la mayoría de los conflictos que se generaban antes del 90 eran ideológicos, porque también muchos jóvenes se organizaban para desafiar el Estado. Y era una guerra fría que se vivía. No habían fenómenos como ahora. No podían asaltarte para quitarte un celular porque los celulares no existían. ¿Entiendes? Entonces no podían montarse dos en un motor para robarle una cartera a una mujer porque las motocicletas eran escasas. Entonces después del 90, con la apertura de la economía mundial, nosotros estamos viendo nuevos delitos, nuevos fenómenos delincuenciales y hay que abordarlo con un paradigma nuevo. Pero el PLD heredó el modelo de seguridad de Trujillo y de Balaguer y no se atrevió a cambiarlo. ¿Por qué el PLD no se atrevió a cambiarlo? Porque el PLD sabe que la iglesia, el CONEP y los militares tumbaron a Juan Bosch. Hay que explicar que tú te refieres a la Asociación de Hombres de Presa cuando se creó. Sí, porque ya no se llama asociación. Ya no se llama Asociación de Hombres de Empresa, ahora se llama Consejo de la Empresa Privada. Exacto. Pero el CONET de Hombres de Empresa fue constituido para conspirar contra Bosch. Ese empresariado de Guerra Fría, no las generaciones de ahora, que tienen otra visión. Entonces el PLD le tenía miedo a esos tres poderes. Al empresariado, a la iglesia y a la Fuerza Armada. Y no es para menos, dan duro. Mira, Entonces, ahora ya no es necesario tener miedo porque ganamos elecciones por la vía institucional y porque nosotros hemos demostrado que sabemos cohabitar con todos esos sectores. Y Leonel le dijo a los PLDistas, no me peleen ni con periodistas ni con la iglesia. Y él dijo, oye lo que dijo Leonel, Leonel es un verdugo. Hay un cable de Wikileaks, ustedes lo han visto ahora, donde Leonel dice por qué no se mete con la Fuerza Armada. Está ahí, publicado. Y Leonel dice que la Fuerza Armada o la Fuerza de Seguridad se quedan con el 20% del presupuesto que administran. Eso está ahí, publicado, búsquenlo. Entonces no se... Si no nos cierran el programa... Yo vengo ahora. Mira, tu valoración... Mira, antes de tu pregunta, porque tú hablabas, José, del tema de cómo en la época de Trujillo golpeaban a los jóvenes, ¿no? ¿Los perseguían? Oh, claro, bien. ¿Terminó eso en el gobierno del PLD o hay una nueva forma de perseguir la juventud? No, terminó. El PLD no tiene su mano manchada de sangre. ¿De sangre no? No. Pero hay no hay nuevas modalidades para perseguirlos. Lo que sí, no. Bueno, nosotros tenemos una cultura represiva de la seguridad que este proyecto busca cambiar. Aquí hay intercambio de disparos que son muertes sumarias extrajudiciales porque ninguna se judicializa. Yo creo que todos los intercambios de disparos deben judicializarse y ya eso sí yo lo tengo que abordar en un proyecto de ley porque aquí matan un promedio de 300 personas al año en intercambio de disparos. Entonces, para que sean legítimos los intercambios de disparos, tienen que ser judicializados. Entonces, puede ser que en un intercambio de disparos mueran 2 delincuentes reales. Pero no puede ser que el mismo que los mata archive el expediente. Entonces, lo matan y nadie investiga. Entonces, no podemos definirnos como un Estado de Derecho cuando tenemos 300 muertes en intercambio de disparos al año. Eso no puede ser. Yo prefiero que discutamos la pena de muerte. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Yo pienso que hay perfiles que son antisociales, mentalmente comprometidos ya. Ideológicamente comprometidos con dañar a la sociedad. Y con poca probabilidad de ser reformado. Listo. Como sociedad nos ponemos de acuerdo. Hacemos un pacto. Mira, una persona que tenga este perfil de antecedente, de reincidencia, de crimen, ¿merece la pena de muerte? Sí, claro. Vamos, químicamente vamos a matarlo. Se acabó, vamos. Listo. Pero no podemos hacerla fuera de lo que conocemos como contrato social. No me diga a mí que al margen del contrato social, la Constitución en su artículo 40 dice que nosotros tenemos que respetar la vida. Entonces no podemos tener una Constitución que nosotros mismos aprobamos como partido, porque fue el PLD que aprobó esa Constitución, y el mismo PLD permitiendo 300 muertes al año en intercambio de disparos. Esa es una contradicción. Y por eso yo creo que ese aspecto
los PLDistas tenemos que resolverlo. Pero a los PLDistas tú le puedes decir lo que tú quieras. Y nunca un PLDista va a atentar contra la integridad de la persona, salvo, tú sabes, los casos de la ONSA y el caso del síndico de Vallaguana. Que tú son PLDistas. Vengo ahora. Miren, tu valoración sobre estos jóvenes políticos. Abel Martínez, José Ignacio Paliza, Manuel Crespo, Farideh Raful y Carlos Peña. Bueno, déjame ver porque... porque tiene una agenda interesante. Bueno, Abel, yo pienso que está haciendo buenas cosas en Santiago, pero no tiene dirección política, hace lo que le da la gana, bueno o malo. No hay dirección política en el PLD, nadie dirige nada. Entonces ahí veo que se está matando con Silvio Durán porque nadie dirige nada, hace lo que le dé la gana y bueno, eso pudiera ser bien o mal, habría que ver. En el caso de Farideh, que yo comparto un espacio con ella, me llevo bien con ella, yo pienso que le está haciendo aporte a la sociedad porque tiene ideas nuevas, no creo que sea una persona que se comprometa con lo mal hecho. Y en el caso de quién más mencionaste, José Ignacio Paliza, Manuel Crespo y Ignacio Carlos Peña. Paliza no lo he estudiado, a veces lo entrevisto en el programa, comparto con él en algunos pasillos que me encuentro, pero veo que está peleando por la presidencia del PRM y también es un tipo joven que puede hacerle aporte a la sociedad, aunque no veo que su discurso sea tenga como esa actitud de cambio. Yo le pregunté los otros días, ¿Inver Barrera es un héroe o un villano? Y no me respondió. Le pregunté. Entonces, Manuel Crespo. Sí. Manuel Crespo. Que está aspirando a la presidencia. Yo creo que el que debe aspirar es Tobías Crespo. Un saludo a nuestro amigo Tobías Crespo. Yo se lo dije a Tobías, porque me da la impresión de que Manuel Crespo es como el perfil de Lionel de 1996. Carlos No, Peña. de verdad, se parece mucho el discurso, la ropa, toda la forma, y yo creo que es como, no sé, me parece que el tiempo que Manuel, que es mi amigo personal, estuve compartiendo con él la semana pasada, no veo como que hizo una actualización de las ideas para presentar un proyecto. ¿Me explico? No está promoviendo una ruptura, sino una continuidad. Y no es que yo esté en contra de Manuel. Para mí como expresión de una nueva generación, ojalá que él llegue. El problema es que yo creo que el PLD no necesita una continuidad, necesita una ruptura. Y él está planteando una continuidad. Entonces, como Tobías planteó una ruptura con el tema de tránsito, por eso yo le dije, Tobías, pero debería ser tú. Entonces, por eso digo eso. No tengo Tobías nada respeta los rangos. Carlos Peña. Los rangos de edad. Carlos Peña, bueno, no he tenido la oportunidad de analizarlo porque él está en el programa que yo salí. Lo he visto 2 veces en mi vida. No puedo evaluarlo con suficiencia, pero sé que es una persona que tiene como que pastor. Sí. Y bueno, yo a los pastores como que no le veo ese perfil de ser político al mismo tiempo, porque son roles... no sé hasta dónde él sea político. Si Volker terminó con la pregunta, vamos a pasar a una pregunta de Amaury Reina. Tendría que averiguar, a ver, tendría que estudiar su propuesta. No la conozco. Está fuerte. Mira, yo te sigo en Twitter. Inclusive Sori, Madeline Cipión, tu gran amiga, me tiene con un látigo porque a veces soy duro. Para Sori, mi amiga. Soy muy duro y Jennifer Saludos, Campis, Sori, que también está siguiéndonos. A veces son muy Ah, duros. Jennifer. Sí. Mira, ahí está Jennifer hablando de conciencia y transhumanismo. Mi psicóloga de cabecera, Jennifer Campis. A veces, Contigo José, no se puede. a veces José, soy duro Caso contigo. A veces soy duro contigo y es verdad, eso lo admito. Pero soy duro porque quizás siento que eres injusto con personas con las que deberíamos identificarnos. Por ejemplo, hace unos días tuiteaste, Abel ha sido uno de los grandes beneficiados de la inercia y la falta de dirección política del PLD. Y usted decía que yo difería de ese planteamiento. Entonces, ¿por qué a veces eres tan duro? Bueno, eso no es malo. Eso depende de cómo tú Pero lo fue percibes. justo tu comentario. No, porque no, lo que yo quiero decir es que si el PLD hubiese tenido dirección política y control del proceso, Abel no hubiese durado 6 años en la Cámara. Escríbeselo, pero escríbelo donde tú quieras lo escribe. Se produce esa dilatación
de Abel en la Cámara, que eso lo catapulta para ser síndico porque el PLD no tiene dirección, no tiene control de los procesos. Y te lo está diciendo uno que está ahí adentro. No te lo está diciendo uno que está escuchando. Yo estoy ahí adentro y yo sé lo que yo estoy diciendo. Yo sé por qué lo digo. ¿Pero por qué darle mérito? Bueno, porque entonces Abel publica... ¿Eso le resta mérito? ¡No! Claro que sí, porque tú estás diciendo que él es síndico porque él fue diputado. Claro, porque... Y entonces yo estoy reconociéndole que él pudo haber tenido o tiene porque, lo mismo que tú tuviste. No, o sea, es verdad, me designan, me señalan para ser diputado. No, es porque, pero saqué 150,000 votos. Sí, bien, pero está bien. Él pasó lo mismo con él, no, el más votado del país. Pero es que yo no estoy diciendo que a él lo llevaron a su posesión. Yo no he escrito eso. Yo estoy diciendo que Abel, como miembro del comité político del PLD, es un beneficiario de que el PLD esté en una inercia. Porque, ¿qué pasa con la inercia del PLD? Que todos los procesos se extienden en el tiempo. ¿Cuántos años? Ese era mi enfoque. Yo no sé de dónde tú sacas eso. Porque yo no estoy hablando de que a Abel le dieron nada. No, Abel es uno de los tipos más exitosos. Yo acabo de leerte el Twitter. Pero ¿qué es lo que dice? Pues léalo otra vez. A ver qué dice. Abel ha sido uno de los grandes beneficiados de la inercia y de la falta de dirección política en el PLD. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no? Porque tú mismo lo has sido también. Tú me estás preguntando, yo te estoy explicando. ¿Por qué ha sido beneficiado de la inercia del PLD? Cuando el PLD se activa, cuando sale de la inercia por el conflicto Leonel Danilo, ¿cuántos años dura un presidente en la Cámara? 1. ¿Me entiendes ahora? ¿Por qué se benefició de la inercia? Si no hubiese habido inercia, él no dura ese tiempo. Pero es esa misma inercia de la que te ha beneficiado. Pero yo no dije que yo no me he beneficiado. ¿Entiendes? Pero ahora yo estoy diciendo... Por la forma en cómo lo expresaste se sintió hasta no, tú lo interpretaste. No, lo que yo dije fue... Mucha gente lo interpretó Bueno, así. pero eso no importa. Yo no tengo problema con eso. Ni tengo problema, ni tengo miedo. No, ahora, ¿qué es lo que yo...? No, porque miedo significa miedo institucional. Yo estoy diciendo que el PLD, que mi partido estaba en una inercia, o no lo estaba. Pero no tiene miedo institucional no podía haber, porque por ejemplo, le doy una primicia, acaban de anunciar que van a juramentar a Diego José García como titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD, sin pasar por un proceso. O sea, bueno, pero no se puede tener miedo a lo que no existe. Entonces tú estás diciendo lo mismo que yo. ¿Cuántos años tiene Leonel siendo presidente del PLD? 17. ¿Cuánto tiene Reinaldo siendo secretario general? 17. ¿Por qué? Esas son expresiones de conservadurismo. Los conservadores son los que no se arriesgan a moverse para no perder el status quo. Ley de hierro de la oligarquía de Mitchell. Los progresistas son los que se mueven aún en riesgo de perder su status quo. Esa es la diferencia. Entonces, todos los que tenemos una posición de liderazgo en el PLD del 2000 para acá nos hemos beneficiado. Ahora, ¿por qué yo me refería a Abel? Porque Abel fue que criticó públicamente al comité político. ¿Tú entiendes? Siendo miembro de su comité político. De hecho, yo pienso que cuando él llegó a la reunión antes de ayer, debió sentirse un poco incómodo. Porque si yo comparto en esta cabina... Si yo comparto en esta cabina con ustedes, todos los días, yo no puedo ponerme a hablar de ustedes fuera de aquí. Porque yo lo estoy cuestionando a ustedes. Entonces, cuando yo venga aquí, ¿quién me dio un vaso de agua? Si me da un mareo, ¿quién me va a levantar? ¿Me explico? Es como que yo venga aquí a hablar mal de los diputados. Yo puedo tener mi opinión, pero ahí yo tengo que reflejar un espíritu de cuerpo. Claro. Porque yo voy a necesitar el voto de ellos para que me aprueben esto. Claro. Entonces, ¿cómo Abel va a decir que el comité político no se reúne? Que es verdad. Hoy, cuando él lleva una propuesta ahí, ¿quién se la va a aprobar? Si él está cuestionando el organismo. A eso era que yo me refería. ¿Entiendes? Pero no importa. José, hay 8,000 preguntas. Vamos a tener que enviártelas por correo. No hay tiempo. Es 1 hora solamente. No, pero antes de que pasen a la parte final, José, estoy obligado, como joven aún, porque no he cumplido los 36. ¿Qué? ¿Tú todavía estás...? Me quedan 2 meses y días. Él no es viejo. O sea que tú puedes ir a una subsecretaría que quede vacante. No, él no es viejo, es lo que es rebelión. Me nombran hoy y renuncio mañana. ¿Cómo abordar, cómo será posible para una generación que fue joven y se hizo vieja esperando una oportunidad? Y esos jóvenes que están siendo parte de procesos y viviendo lo que vivimos nosotros que nos hicimos viejos,
¿Cómo abordar este tema de la ruptura dentro del partido de Bueno, ruptura suena, da miedo cuando tú hablas de ruptura. Bueno, ¿Qué es eso? Bueno, ruptura es para evitar el efecto BlackBerry. Si nosotros no provocamos una ruptura, puede ser una innovación, pero hay que estudiar el paradigma. Si el paradigma aguanta innovación, lo innovamos, pero si el paradigma se agotó, tenemos que plantear una ruptura. Esa ruptura no tiene que ser impuesta, puede ser dirigida, ese proceso de cambio. Violenta. La serie Friends. Tú te pones a ver la serie Friends y dices, coño, pero ¿cómo Time Warner saca la serie Friends en pleno éxito? Ellos lo sacaron porque ellos saben que Friends la va a ver 7,000 millones de personas en el mundo. Ahora, si la sacan en crisis, el concepto de serie Friends se deteriora. Ellos lo que cogieron fue el modelo exitoso y dijeron, ya, los actores están envejeciendo, tienen proyectos personales, la química no va a ser la misma, no me voy a arriesgar a 2.5 Men, que sacaron a Charlie Sheen, metieron otro tipo, y fue un disparate. ¿Qué hace el modelo? Dice, no, el paradigma de Friends se agotó, punto. Vamos a preservarlo en su estado natural y vamos a crear otro. En el caso nuestro, lo que tenemos que ver es si vale la pena insistir en este modelo de partido electoral sin ideología que surgió en el 2000, o buscamos un modelo híbrido donde mezclemos el pragmatismo electoral con los valores de Bosch. Ese es el modelo que yo quiero. Ahora, innovar la maquinaria electoral ciega y mecánica creo que nos va a dar mucho beneficio a los PLDistas, pero va a generar un fenómeno de frustración en la sociedad que pudiera revertirse contra nosotros y barrernos a todos. Entonces, por último, de mi parte, yo no creo que una persona sea joven porque tenga 30 años. Alvin Toffler, que es uno de mis inspiradores, murió de 87 con idea de 15. Mujica, por ejemplo, que vino aquí al país. Dime si Mujica no es más joven que yo lo sentí más joven que yo. No, pero yo... Dime. Dime si Mujica no es más joven que pero José, yo quiero seguir diciendo que en marzo, el 18 de marzo, voy a ser viejo oficialmente, para ver si así el PLD me da una oportunidad. No, porque el PLD... Porque en el PLD solo tienen oportunidad de los viejos. No, eso no es verdad. No, porque eso es verdad. Es que Leonel llegó al poder con 40 años. Y es uno años. de los asesinos de los sueños de la juventud. Sí, pero es que no es por edad, es por tu mentalidad. Pero, o sea, vamos, si yo fuera un tipo tranquilo y manso, yo fuera la dirección política del PLD, oye, si yo fuera tranquilo, más a los sueños de los jóvenes. Si yo fuera tranquilo, el 80% de los ministros que están ahí yo lo vi llegar al PLD. Yo fuera ministro. Entonces, ninguno de esos tipos tiene más vínculo primario con Danilo que yo. Señores, el problema es que yo soy un tipo que dice la cosa que piensa y eso no complace. Yo creo que Amaury conoce un poquito de eso. No, voy a preferir siempre el hambre de la dignidad antes que el pan de lo indigno, siempre. Señores, se nos agotó el tiempo, ha sido un programa fenomenal. A la audiencia, lo sentimos, son muchas preguntas, no hay tiempo, pero tenemos la promesa de traer a José cada cierto tiempo. Además, José, tú puedes... Si no, resuelvan ese tapón. Si no cierran la emisora. José, tú puedes entrar también a esta misma transmisión que va a quedar en diferido y contestar la misma pregunta que te bueno, estoy haciendo si las preguntas se quedan ahí, yo la puedo... Sí, se quedan. Manda saludos Grisanti Cosme y anuncia que le informaron que el periódico sinsurapa.com a partir de mañana estarán transmitiendo todos los días también este programa de hora 13. Genial. Amigos, hemos llegado hasta el final en esta edición. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José, por acompañarnos en este día. Que se integre. Sí. Hasta mañana, señores.